Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión Global. Vamos a revisar las noticias más importantes del mundo aquí en CNN Chile, pero comenzamos en Estados Unidos sin duda alguna. El funeral de George Floyd es lo que está marcando la pauta informativa y es bueno darle el contexto que merece. Por ejemplo, una cifra que puede ser muy decidora. Un policía mata a una persona afroamericana en Estados Unidos cada 40 horas. Tal cual como lo escucharon, cada 40 horas un policía mata a una persona afroamericana. Esto no quiere decir que en cada una de las ocasiones no haya sido necesariamente en defensa propia. Algunas veces, claro, puede ser algo lamentable igual, pero de manera justificada desde la defensa propia. Pero los casos de brutalidad policial que esconde esta cifra es muy decidora porque es tremendamente, abrumadoramente más alta que en el caso de la población blanca en Estados Unidos. Otra cifra, en general como promedio nacional, 3 de cada 10 hombres negros de entre 18 y 30 años o están presos o están bajo medidas de libertad condicional. Y en algunos estados esta cifra llega hasta el 60% y es completamente distinto de nuevo de lo que ocurre en Estados Unidos con la población en la misma edad, pero que sea blanca. También las cifras son altas respecto a los latinos, pero en el caso de los afroamericanos es de verdad tremendamente abrumador. Hoy día entonces los funerales de George Floyd, este hombre que no este lunes que pasó, sino que hace 10 días, el lunes anterior, murió después de tener en su cuello por 8 minutos y 46 segundos la rodilla de un oficial de policía que hoy enfrenta entonces también cargos y persecución penal, al igual que los 3 policías que estaban junto con él. Han habido momentos de mucha emoción, son 6 días de funerales en 3 distintas ciudades y vamos a comenzar escuchando qué dijo la familia de George Floyd. It was not the coronavirus pandemic that killed George Floyd. I want to make it clear on the record. Will Packard, it was that other pandemic that we're far too familiar with in America, that pandemic of racism and discrimination that killed George Floyd. It's going to take a united effort fighting in the courtroom and outside the courtroom to get justice for George Floyd. La epidemia del racismo y sobre ella y sobre la situación que está viviendo Estados Unidos se puede reflexionar de buena manera. Un dato con el documental Enmienda 13. Véanlo, los que puedan, los que tengan la oportunidad de acceder a través de internet o de Netflix a este documental. Es realmente importante verlo en estos días para entender parte de la problemática, estas cifras tan distintas, ¿no?, de criminalización de la población afroamericana. Algunas de las palabras que se dijeron en este funeral las quiero leer. No queremos 2 sistemas judiciales en Estados Unidos. La historia de George Floyd es la historia del hombre negro en Estados Unidos desde hace 401 años. O por ejemplo, cuando tienes, lo dijo un pastor de los que habló, uno de los reverendos que habló en esta ceremonia, cuando tienes el primer presidente negro, se refiere a Barack Obama, y le pides su certificado de nacimiento, cosa que hizo insistentemente Donald Trump, es otra muestra de que no podemos quitarnos la rodilla del cuello, haciendo alusión a cómo murió George Floyd. No pedimos favores, pedimos que nos quiten esa rodilla de una vez para que seamos todo lo que podemos ser. Entre los miles de asistentes en este funeral, mucha gente quedó afuera y va a seguir durante, como les decía, 6 días. Estuvieron autoridades policiales de la zona. El jefe de Minnesota, de la policía de Minnesota, también tuvo el gesto de arrodillarse, llevar la rodilla al suelo, que es un gesto que nace, se los hemos comentado, con un jugador de fútbol americano que dice: yo no me pongo más de pie, y se quedó sentado primero en su banca cuando se cantaba el himno norteamericano y dijo: yo no me pongo más de pie hasta que se deje de discriminar a los afroamericanos y a otras minorías étnicas. Y luego cambió el quedarse sentado por poner una rodilla en el suelo. Eso lo repitieron muchos jugadores a lo largo de todo el mundo, no solamente en Norteamérica, y también, hay que decirlo, es parte de los símbolos, de los gestos simbólicos más potentes que se han visto en estos días entre quienes protestan en Estados Unidos y en otras partes del mundo en contra del racismo, gesto al que se han sumado también policías. Les decía que autoridades
que se han sumado a este funeral, y también, por ejemplo, fue muy simbólico la madre de Eric Garner, el joven afroamericano que murió justamente a manos de la policía el 2014, y su agresor, quien termina con la vida de él, quedó libre de cualquier cargo. La impunidad, entonces, por eso también las palabras que hemos escuchado, y decir que en este contexto hoy día también, en estos días hemos visto, por ejemplo, que el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, le ha dicho al presidente Donald Trump que si no tiene nada constructivo que decir, mejor que se calle. Y otro gesto también relevante, la estatua del general Lee en Richmond va a ser retirada del lugar donde se encuentra. Esto fue un tema de debate en medio de otras manifestaciones y tras la matanza racista sucedida en la iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en junio de 2015. Una y otra estas matanzas las hemos visto, o los hechos de brutalidad policial. Pero quiero que vayamos a otro de los temas que se han tocado hoy día, porque se ha hablado respecto a lo difícil, lo habló el fiscal general de Minnesota, Kate Ellison, respecto a lo difícil que es lograr condena en estos casos. El paso más simple, dijo, es acusar. Luego, llegar a la condena es tremendamente complejo. Desde el 2005 se ha recolectado información en la Universidad de Washington, entre otras, y la verdad es que de solo 110 oficiales han sido acusados, no condenados, de homicidio o asesinato, siendo que en esa época, desde 2005 al 2019, en 14 años, solo 110 acusaciones, y han sido muertas 15.000 personas. 15.000 personas por disparos de policías en servicio. Es decir, si unas 1.000 personas mueren al año en Estados Unidos, ojo, por disparos de un policía en servicio, solo 7 de 1.000 policías involucrados serán acusados. Ojo, y solo 2 o 3 condenados. Escuchemos lo que dijo el fiscal general de Minnesota. Trying this case will not be an easy thing. Winning a conviction. Tratar este caso no será algo fácil. Ganar una condena será difícil. De hecho, el fiscal del condado Freeman es el único fiscal del estado de Minnesota que condenó con éxito a un policía por asesinato, y él puede contarte lo difícil que es. Digo esto no porque dude de nuestros recursos o nuestras habilidades. De hecho, estamos seguros de lo que estamos haciendo, pero la historia demuestra que tendremos grandes desafíos. We're confident in what we're doing. But history does show that there are clear challenges here. Reforma a las policías, no a la impunidad, fin del racismo o trabajar por cerrar estas brechas, porque sabemos que no es de un día para otro, que es un proceso, es parte de lo que dicen todos los que asistieron a este primer día de los 6 que van a constituir los funerales de George Floyd. ¿Por qué es tan difícil llegar a las condenas? Bueno, hay una ley que justifica, como en todos los lugares del mundo, el uso de la fuerza para las fuerzas policiales. Por lo tanto, resulta que se presentan pocas acusaciones. Al amparo de esta ley se dice, la verdad es que, ¿para qué? Dicen los fiscales, vamos a presentar acusaciones. Los jurados, además, condenan poco porque los raciocinios que hacen generalmente dicen que es injusto acusar a alguien que cometió un error en su trabajo. Ahora, una cosa es un error y otra cosa es un delito. Son cosas distintas, pero estoy explicando por qué cuesta tanto llegar a las condenas. Hay pocas acusaciones, pocas condenas. Y otra cosa muy importante, para que comprendan este concepto, es importante irlo manejando en estos días. El llamado muro azul de silencio, como la policía, muchos de ellos visten de azul, entonces se llama el muro azul de silencio. Y hemos visto muy pocas veces este otro concepto frente al muro azul de silencio, en que los policías, sabiendo que un compañero a veces ha actuado mal y ha cometido un delito, ha abusado del uso de la fuerza, se quedan callados. Ese es el muro azul de silencio. Frente a eso hemos visto poco, y esto ha ocurrido ahora, el blue against blue, el azul contra azul, o sea, un policía que es capaz de criticar a otro policía, y eso es un fenómeno nuevo que sí lo hemos visto a raíz de lo ocurrido con George Floyd, y organizaciones de policías y sindicatos y gremios que han hablado en contra de lo ocurrido con este afroamericano en Minnesota, un afroamericano de 46 años. Ahora, un tema más, antes de pasar a las siguientes noticias, es que se supo que George Floyd tenía coronavirus. No influyó en nada en su fallecimiento, pero sí nos habla de la pandemia del racismo, pero también la pandemia de la discriminación, de la segregación. 13% de la población global son los afroamericanos en Norteamérica, 13%, pero resulta que son el 28% de los muertos en Nueva York, o el 50% de los enfermos en Chicago y el 72% de las muertes en esta ciudad de Chicago, siendo solo el 13% de la población total. En Nueva Orleans, el 40% de los muertos. ¿Por qué son más muertos y enfermos que
su prevalencia en la población global, bueno, porque tienen que salir más a trabajar, porque son más pobres, en trabajos más expuestos, más enfermedades de base, condiciones de hacinamiento y menos acceso a la salud. Quiero que revisemos ahora lo que dijo el presidente Donald Trump, que no se le ha visto mucho después de este polémico gesto en que va con una Biblia en mano hablando la ley y el orden frente a una iglesia que había sido vandalizada. No los vimos mucho, enfrenta días complejos con la oposición también de los militares y del jefe del Pentágono a emplear el ejército para sofocar las protestas, pero habló y insiste en su punto. Escuchemos. Right now, I think the nation needs law and order because you have a bad group of people. En este momento creo que el país necesita la ley y el orden porque hay un grupo malo de personas que están usando a George Floyd para hacer cosas malas. Todo está totalmente bajo control, pero tenemos en muchos casos alcaldes demócratas superliberales, como el alcalde de Minneapolis. Cuando vi a los policías huyendo del incendio fue vergonzoso. Jamás debería haber pasado. Por eso desplegamos a la Guardia Nacional. Entonces sí, necesitamos sanar, pero también necesitamos fuerza, resistencia, ley y orden. So, yeah, we need healing, but we also need strength and we need toughness and we need law and order. Hemos hablado suficiente de Donald Trump, ¿no? Ya vamos a conversar con un analista sobre él, así que mejor les cuento de inmediato que Meghan Markle habló y se refirió justamente al tema del racismo. Ella, evidentemente, tiene ancestros afroamericanos, su madre también lo es, y por lo tanto se esperaba bastante lo que fuera a decir la ex miembro de la realeza británica. Al menos no trabaja activamente, ya lo sabemos, desde que abandona la familia real en cuanto a sus actividades oficiales. Veamos qué fue lo que dijo. Immaculate Heart High School, graduating class of 2020. Clase de graduación de 2020. En las últimas semanas he estado planeando en decirles algunas palabras para su graduación. Hemos visto lo que ha estado pasando en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra ciudad natal, Los Ángeles. Ha sido absolutamente devastador. No estaba segura qué decir, pero me di cuenta que lo único incorrecto es no decir nada. Quiero decirles que lamento que hayan tenido que crecer en un mundo donde el racismo todavía está presente. Sé que no es la graduación que imaginaron, pero sé que serán parte de este movimiento y que este no es el final de algo, sino el comienzo. Yo sé que ustedes saben que las vidas negras importan y estoy emocionada por lo que van a hacer en el mundo. Excited for what you are going to do in the world. Vidas negras importan es el nombre de un movimiento que surge hace un par de años y que justamente quiere poner ese tema en el centro del debate para luchar contra el racismo. Vamos a ver la próxima portada de la revista Time, que va a hacer homenaje justamente a las víctimas del racismo y que va a contener los 35 nombres de víctimas del racismo en Estados Unidos y además la imagen de una mujer afroamericana con la silueta de un niño en sus manos, y esto justamente como un intento de relevar el dolor de una madre al perder a su hijo, y lo vemos, 2,5 veces más posibilidades tienen de perderlas a las manos de los policías que la madre de un niño blanco en Estados Unidos. Vamos a ir de inmediato entonces con la entrevista prometida con el doctor en ciencia política, Cristóbal Rovira. Cristóbal, te saludamos, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Y lo primero que quisiera preguntarte es ¿qué efectos crees que va a tener estos 6 días de funerales de George Floyd, lo ocurrido con él también en la sociedad norteamericana? ¿Qué tan momento bisagra o no es? Hola Mónica, muchas gracias por la invitación y la pregunta que tú haces. Yo creo que efectivamente Estados Unidos se encuentra el día de hoy en un punto de inflexión, y yo diría que los hechos que han sucedido últimamente es más bien la punta del iceberg de un fenómeno mucho más grande. Como tú bien decías en el reportaje, Estados Unidos tiene una historia muy grande de racismo que está bastante institucionalizado en la sociedad, y el malestar hacia la presidencia de Trump ha venido aumentando en el último tiempo debido en parte al tema de la pandemia, lo mal que ha manejado Donald Trump la pandemia. A esto hay que sumar la crisis económica en la cual se está sumando Estados Unidos, y por lo tanto yo diría que este hecho puntual lo que hace es más bien explotar una serie de tensiones que existen en la sociedad norteamericana, y lo que estamos viendo es un movimiento que parte desde una cuestión puntual que está relacionada con este hecho de racismo bastante brutal, pero que en el fondo está poniendo en tela de juicio la presidencia de Donald Trump y la administración de Donald Trump en su conjunto. Y por lo tanto lo que está por verse es cuáles van a ser las reacciones de Donald Trump en el futuro inmediato, y sobre todo el efecto que esto va a tener también en la campaña presidencial y en la elección de noviembre.
Cristóbal, ¿qué efecto crees que puede tener en otras minorías también que existen en Estados Unidos? Me refiero a los latinos, me refiero también a minorías de la diversidad sexual que son motivo también de discriminación como en todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que el efecto que va a tener es que, como habíamos conversado antes, Donald Trump, hay una oposición bastante heterogénea a Donald Trump por distintos fenómenos. Sabemos que su agenda es de una derecha populista radical y ha venido de alguna manera sistemáticamente desarrollando prácticas y un lenguaje que va en contra de distintas minorías, minorías sexuales, minorías de tipo étnico, también minorías si pensamos en el tema de género. Por lo tanto, yo creo que lo que aquí está pasando es de que esas distintas minorías o esos distintos grupos que se sienten pasados a llevar por Trump, lo que estamos viendo ahora es una organización de esos distintos grupos a través de estas protestas masivas en contra de Donald Trump y por lo tanto yo insisto, creo que el efecto no es solo para la población afroamericana, sino que esto va a generar de alguna manera o ya está generando una coalición entre actores con diversas ideas e intereses que se están oponiendo a las políticas que ha venido desarrollando Donald Trump en el último tiempo. Quisiera preguntarte cuál crees que puede ser, a raíz de una columna, tú me corriges si no fue en el diario El País, creo que fue en el diario El País que tú publicaste, respecto de los efectos que tiene para la democracia en Norteamérica, si es o no, como titulabas creo, el ocaso de la democracia, este hecho que estamos viendo. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque normalmente uno pudiera tender a pensar que es perjudicial para Donald Trump lo que está viviendo, y en cierto modo lo es, pero también los momentos de crisis suelen ser momentos que aprovechan los liderazgos justamente más extremos y populistas además. Por eso te pregunto cuál es el análisis que nos cuentes que tú haces. Sí, yo creo que efectivamente se trata de una columna que salió publicada el día de hoy en el diario En el País, donde lo que yo planteo es justamente lo que tú indicas, de que este es un momento crítico para los Estados Unidos y muy difícil para Donald Trump. Por lo tanto, en teoría, uno debería esperar de que su presidencia se va a ver debilitada y que eventualmente esto va a llevar a que él modere sus políticas programáticas. Mi temor es que suceda justamente lo contrario, que él use esta crisis como un chivo expiatorio para endurecer aún más las políticas que él ha venido desarrollando. El mismo discurso que él desarrolla de decir que hay que poner un énfasis en ley y orden, law and order, lo que nos está diciendo justamente eso, que lo que él busca es de alguna manera energizar a su base de simpatizantes que son bastante radicalizados y a través de eso él los puede movilizar para la futura campaña. Y mi temor justamente es que en un tiempo de pandemia donde Donald Trump tiene la oportunidad de alguna manera de limitar el espacio público por el mismo hecho de la pandemia, la competencia política en contra de Donald Trump por parte del Partido Demócrata y de los medios de comunicación se va a ver muy dificultada. Para cerrar brevemente, ¿crees que Barack Obama puede jugar un rol relevante? Lo vimos ayer en un discurso, pero también recurrir a él como mediador puede ser casi imposible para Donald Trump, menos en un tiempo de campaña, para cerrar. Sí, yo creo que el efecto de Barack Obama puede ser más positivo para el Partido Demócrata y de alguna manera que él sirva para energizar la base de personas que votaron por él en su momento, pero la posibilidad de que él sea una suerte de figura que pueda trascender la polarización que existe en los Estados Unidos me parece muy difícil, porque justamente hoy en día la división que existe entre demócratas y republicanos es muy grande, y menos con la figura de Barack Obama, que claramente es del Partido Demócrata. Insisto, creo que él puede ser beneficioso para el Partido Demócrata, pero me parece difícil que él se transforme en el comodín que puede generar un diálogo entre estas distintas comunidades que prácticamente no se hablan las unas con las otras. Cristóbal Rovira, muchísimas gracias y dejamos recomendada entonces también la columna del diario El País de hoy que escribiste para todos los que nos ven. Muchas gracias, chao. Muchas gracias. Y nos vamos rápidamente entonces con las cifras de COVID-19 en Brasil y México, que son realmente preocupantes. De hecho, se dice que en México las cifras nos hablan de que de 10 personas que se enferman, 8 no alcanzan siquiera a llegar a cuidado médico. Así de dramática es la situación en un país, además, donde el 50%, a lo menos otras cifras dicen que el 70% de los trabajadores son informales y por lo tanto, si no salen a buscar su sustento con las cuarentenas, no las cumplen porque simplemente no tienen cómo comer. El gobierno de Jair Bolsonaro confirmó 1.349 muertos por coronavirus en el último balance, un récord entonces, y la cifra de los contagios llega a 556.000, el segundo país del mundo con mayor cantidad de contagios. En México tampoco afloja la pandemia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador confirmó por primera vez
más de 1.000 muertes en 24 horas. Estamos hablando en total de 11.729. Ambos países entonces con jornadas con más de 1.000 muertos. Los contagios en México son por lo menos 101.000. Y nos vamos entonces con las protestas de Ni Una Menos en Argentina para conmemorar justamente el nacimiento del movimiento feminista que apuntaba justamente en contra de la violencia contra la mujer. Se produce esta protesta en Argentina y hay que decir que durante la pandemia un tema que se exacerba como en todo el mundo es la violencia y los femicidios. 50 femicidios se han producido solo durante la cuarentena en Argentina y por lo tanto es un tema que preocupa muchísimo. Mientras menos recursos hay, además hay un segundo tema que es independiente de la violencia intrafamiliar, sino que tiene que ver con el hacinamiento. La mayor cantidad de enfermedades por COVID-19 se producen en las villas miseria que congregan en Buenos Aires a 2 millones de personas. Y nos vamos a ir rápidamente a Hong Kong. ¿Qué ha ocurrido? Que se aprueba entonces el Parlamento de Hong Kong una ley que castiga con cárcel los insultos en contra del himno nacional chino y muchos ven de nuevo, como fue antes con otra ley, como una excusa para perseguir la disidencia. Hasta $6.500 entonces quien no respete el himno del gigante asiático, que lo sabemos es dueño de y ejerce soberanía sobre Hong Kong, aunque se trata de una provincia semiautónoma, pero después de dejar de ser colonia británica pasa al control chino y ellos quieren evidentemente mucha más autonomía, en lo posible total. Ciertos grupos de la población quieren independencia, otros quieren más autonomía y democracia y no dictadura como en China. Justamente en Hong Kong se recordó la masacre de Tiananmen. Como siempre se hace tradicionalmente, estaba prohibido por las medidas en pro de evitar la expansión del coronavirus, pero se hizo de distintas formas. Igual en distintos puntos, cerca de 200 puntos en Hong Kong se conmemoró justamente por primera vez. Eso sí, estaba prohibida en 31 años, producto de esta pandemia. Pero hay que decir que en Taiwán se llamó a las autoridades chinas a reconocer esta masacre que se produjo en 1989 en contra de la dictadura y que realmente arrasaron con opositores y también con los estudiantes. Aún ni siquiera están las cifras reales de cuán grande fue esta masacre de la dictadura china en contra de la disidencia. Nos vamos de inmediato a Irán porque se produce un importantísimo rebrote de COVID-19 que nos habla justamente de cuán difícil es el optimismo después de una primera ola, porque puede venir una segunda. En 24 horas se han contabilizado 3.574 nuevos contagios, la mayor alza de casos desde el inicio de la pandemia en este país, que había comenzado a flexibilizar las restricciones sanitarias a mediados de abril. En todo caso, las víctimas todavía se mantienen relativamente bajas. Cada víctima cuenta, evidentemente, pero en comparación con otros días, cuando estaban en lo más alto de la pandemia, las cifras todavía no son tan relevantes. Me refiero en comparación, son 59, pero con este número de contagios, 3.574 en 24 horas, la preocupación ¿cuál es? Que en 2 semanas más, cuando se vean realmente los efectos en el sistema sanitario, aumenten la cantidad de fallecidos. Cifra total entonces, 8.000 muertos en Irán hasta ahora y 164.000 contagios. Y nuestra última noticia tiene que ver con algo completamente distinto. Nos lleva al parque temático de Universal en Orlando, en Estados Unidos, que reabrió parcialmente sus puertas, eso sí, para visitantes. Un recinto que, como otros, se encontraba cerrado desde mediados de marzo debido a la pandemia y que está bajo un proceso de reactivación escalonada. En primer término, se dejó entrar a los trabajadores, luego los dueños de pases anuales, que ya los tenían buqueados, comprometidos, reservados, y a partir del 5 de junio se entra con todo el público general, pero con medidas de restricción e higiene. Por ejemplo, se les va a tomar la temperatura, tienen que usar mascarillas, una distancia de por lo menos 2 metros entre cada una de las personas al hacer las filas, que son eternas, lo sabemos en cada una de las atracciones, sea ahí en Orlando, sea aquí en Chile, en cualquier parte del mundo, evidentemente frente a un evento masivo. Las filas son una preocupación mientras no se conserve esta distancia física. Y con esta imagen entonces, en un Estados Unidos conmocionado y que seguimos minuto a minuto todo lo que tiene que ver con estos funerales de George Floyd, el afroamericano, que hace 10 días murió después de tener durante 8 minutos y 46 segundos la rodilla en su cuello de un policía y diciendo no puedo respirar una y otra vez. Con esa preocupación, con ese foco noticioso, entonces cerramos Conexión Global y ustedes, por supuesto, sigan en la compañía de CNN Chile.